Con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En la primera lectura que escuchábamos, vemos cómo es establecido por Dios a través de Moisés cuáles fiestas y de qué manera tiene que celebrarse todo lo que es el culto religioso. De modo que la forma en que debe ser Dios adorado no es algo que nos inventamos nosotros. Es algo que Él establece. La gente piensa que pueden ir a misa, no ir de una manera, ir de la otra, etcétera, etcétera, y así con todo el resto. Y no es así. El único Dios verdadero ha establecido el modo como Él quiere ser adorado. No se trata de que nosotros, por nuestra propia iniciativa, inventemos cosas, sino se trata de que pongamos en práctica las que Él quiere y las que a Él le agrada y en el modo que a Él le agrada. De modo que con la liturgia, por eso tenemos que ser siempre muy cuidadosos. Esta liturgia que hoy celebramos, esta misa que se celebra hoy a 2000 años de distancia de Cristo, se ha mantenido en su esencia idéntica a lo que Él estableció y como Él quiso que se celebrara. Y estas cosas no las puede cambiar el cura ni el obispo a como a él le parezca, sino que son una cosa que pertenece a la tradición de la Iglesia y que fue aprendido por los que nos han transmitido todo este tesoro que es la vida de la Iglesia. Su liturgia ha permanecido siempre coherente en su desarrollo y en sus ritos y en todo lo que en ella se hace. Luego vemos en el Evangelio que el Señor nos presenta esta realidad siempre compleja que requiere fe de nuestra parte, que es la adhesión a Él. A Jesús lo veían los seres humanos, Él se hizo así, se hizo semejante a nosotros, menos en el pecado, y pasó, dice San Pablo en la carta a los Filipenses, como si fuera uno de tantos, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. De modo que por fuera no se veía nada más que un hombre común y corriente, el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano, según los términos que se usaban entonces, eran sus primos y parientes y que vivían en el pueblo. Judas, Simón, Santiago, José y todas sus hermanas, que eran también todas las parientas que tenía Jesús por parte de San José o de María, que fueran parentela de él. Todos estos eran personajes que vivían al mismo tiempo que Jesús y que María, y la gente por esa razón humana, concreta, visible, conocían a Jesús. Así que están admirados porque se han enterado que ese Jesús que vivía con ellos, al ir a otros pueblos, anuncia una sabiduría extraordinaria y tiene poderes extraordinarios. Y como ellos están habituados a ver a ese hombre en su vida diaria, trabajando con San José o en todas las ocupaciones que Jesús tenía,
no son capaces de creer que Dios pueda inspirar a ese hombre las maravillas que Él hace, o que sea Él mismo el cumplimiento de todas las profecías respecto de lo que era el Mesías. Los profetas, todos habían empezado de la nada, cuando Dios los llama y los manda a hacer en su nombre prodigios, a decir palabras con grandísima autoridad y a anunciar cosas que se cumplen. Y la gente siempre tuvo problema con esto, porque también los profetas no eran marcianos que habían venido de otra parte desconocida a ellos, que venían, porque si hubiera venido algún marciano habrían creído. Pero como era alguien conciudadano de ellos, conocido de ellos, no les cabía en la cabeza que él pudiera, que esa persona, profetas o Jesús, pudiera hacer cosas extraordinarias. Esto indica falta de fe. Si a este que es la palabra eterna, a la que tanto defendió y predicó San Pedro Crisólogo, esta palabra eterna es la palabra eterna, pues entonces para él todo es posible. Y esa palabra eterna, como hizo con todos los profetas antes, podía perfectamente en Jesús inspirar y dar participación de su poder y de su sabiduría a quien Él quisiera, cuando Él quisiera. Esto nos lleva a pensar en qué Dios es en el que creían los paisanos de los profetas y en qué Dios creía esa población de Nazaret, donde Jesús había crecido. ¿Qué clase de Dios es en el que creían? Porque si se cree en el Dios todopoderoso, en el omnipotente, ese Dios lo que quiere lo hace. Y si Él quiere hacer que yo haga milagros, me hace hacer milagros. Y si Él quiere hablar a través de mí con palabras de extraordinaria sabiduría y precisión teológica y lo que Él quiera, Él hace lo que quiere. Vemos en todas las manifestaciones extraordinarias marianas que el Señor habla o la Virgen nos dejan tesoros que nos ayudan a comprender mejor el momento presente y el plan que Dios tiene a través de niños. Y nosotros que conocemos el tesoro de la divina voluntad, no nos vino de una doctora con 4 posgrados en Harvard. Nos viene a través de una mujer sencillísima, de un poblado pequeñito del sur de Italia, sin especial cultura más que la primaria, y sin embargo el Señor nos deja tesoros extraordinarios relativos a su voluntad santísima. Así que si creemos que Dios es todopoderoso y que somos sus criaturas y que Él se habló hasta a través de la burra de Balaam, ¿cómo no va a poder hablar a través de un ser humano? Dios lo puede todo. Así que el problema siempre en nosotros es siempre la falta de fe, porque Dios es amor infinito. Ese amor infinito quiere darnos todo lo que Él es a cada uno de nosotros. Y por supuesto, tiene el poder de escoger y la libertad de escoger el camino, los modos, los medios. Y por eso no pongamos prejuicios ante el obrar de Dios, porque Dios lo puede todo. Lo que nos invita a hacer San Pablo respecto de todas estas manifestaciones extraordinarias es: acójanlo todo, estudienlo todo y quédense con lo bueno. Porque si hay coherencia en esas manifestaciones con la verdad, pues la verdad viene de Dios, la verdad no la inventamos los hombres, la verdad es Dios mismo. Así que a lo que nosotros nos toca es estar atentos, examinarlo todo, pedir a Dios luz para discernir bien y luego quedarnos con lo bueno, porque todo lo que es bueno viene de Dios. Todo lo que es verdad es participación de la única verdad eterna que es Dios.
todo lo que es amor de verdad es participación del eterno amor que es Dios mismo. Pues que el Señor nos aumente la fe para que estemos abiertos siempre. Dios además le gusta sorprender a los hombres y lo hace de 1000 maneras. Y esto para educarnos, además para enamorarnos, porque Él le gusta también divertirse. Y somos sus hijos y nos quiere dar sorpresas siempre. Entonces estemos siempre con el don de la fe abiertos a las sorpresas que Dios nos tiene. Que así sea. Amén.